Nadie estaba preparado para lo que encontraron dentro. Cuando los vehículos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comenzaron a avanzar por el camino de terracería que conduce a esa propiedad, nadie en el equipo de inteligencia sabía con exactitud lo que los esperaba del otro lado de esa puerta. Llevaban meses siguiendo el rastro, meses rastreando movimientos, estudiando registros, trazando líneas que unían nombres con propiedades y propiedades con cuentas y cuentas con silencios que nadie había sabido explicar. Y cuando finalmente llegaron, cuando cruzaron ese umbral, lo que encontraron no era lo que ninguno de ellos hubiera anticipado. No era lo que la historia oficial contaba. No era lo que los documentos decían. Era algo diferente. Algo que obligaba a reescribir partes de una historia que el público mexicano creía conocer de memoria. Antes de continuar, dime en los comentarios qué crees que encontraron realmente en ese rancho, porque lo que estás a punto de escuchar no es lo que parece. Y si te gustan las historias que nadie se atreve a contar completas, suscríbete ahora y activa la campana, porque este canal existe exactamente para esto. Para entender lo que ocurrió en esa propiedad hay que entender primero quién es el hombre que dio la orden, y hay que entender el nombre que aparece en el título de ese rancho. Un nombre que en México tiene un peso que ningún otro nombre del cine nacional ha tenido jamás. Antes de eso, hay que ir a un lugar que pocos habrían asociado con una investigación de seguridad. Hay que ir a Tepito. Mario Fortino, Alfonso Moreno Reyes, nació en el barrio de Tepito de la Ciudad de México el 12 de agosto de 1911, sexto de los 14 hijos de un cartero y un ama de casa que sobrevivían en uno de los barrios más duros de una ciudad que todavía no había terminado de procesar los años de la Revolución. En Tepito se aprendía desde pequeño que el mundo no te debía nada y que si querías algo tenías que tomarlo con tus propias manos, con el ingenio que la pobreza enseña mejor que cualquier escuela. El pequeño Mario aprendió eso antes de aprender a leer. Pasó por casi todos los oficios que estaban disponibles para alguien de su origen: bolero, soldado, taxista, boxeador, torero de plaza de barrio, bailarín de carpas. Fue en las carpas, esos teatros ambulantes populares que recorrían los barrios llevando entretenimiento a quienes no podían pagar los teatros formales, donde encontró lo que ninguno de los otros oficios le había dado: la capacidad de hacer reír de una manera que iba más allá del chiste, la capacidad de decir verdades disfrazadas de absurdo, la capacidad de hacer que el público se reconociera en un personaje que era ellos mismos, amplificado hasta la caricatura, pero con la dignidad intacta. El peladito de Cantinflas era un hombre de abajo que no se achicaba ante los de arriba. Era el mexicano que no tenía dinero ni influencia, pero tenía palabras, y con palabras podía enredar a cualquier poderoso hasta hacerlo quedar en ridículo. Era la filosofía de supervivencia de Tepito convertida en arte, y México entero se enamoró de él porque en él se reconocía. En 1940, ahí está el detalle, se convirtió en una estrella de primer orden. En 1956, con La Vuelta al Mundo en 80 días, ganó el Globo de Oro y fue nombrado el actor mejor pagado del mundo. Charles Chaplin, el gran Chaplin, dijo que era el mejor comediante vivo. La Real Academia Española incorporó su nombre al diccionario en 1992 como verbo. El impacto de Cantinflas en la cultura mexicana fue del tipo que no tiene precedente cercano. No era solo un comediante, era una institución.
era un elemento constitutivo de la identidad de un país entero. Y era también, con el tiempo, un hombre muy rico. El nombre del rancho aparece en los documentos con el peso de todo eso encima. Omar García Harfuch no es un personaje ordinario en la historia de la seguridad pública mexicana. Es el funcionario que la presidenta Claudia Sheinbaum designó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el hombre que desde esa posición ha dirigido operativos que han sacudido las estructuras del crimen organizado en este país de maneras que sus predecesores no lograron. Antes de llegar a ese puesto, fue jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México durante el gobierno de Sheinbaum, donde construyó una reputación de efectividad y de disposición a ir donde otros no se atrevían. Y antes de eso, fue uno de los investigadores más importantes de la Agencia de Investigación Criminal, una de las figuras que el Estado mexicano entrenó durante años para entender cómo funciona el crimen organizado desde adentro, cómo se mueve el dinero, cómo se ocultan los activos, cómo las fortunas ilícitas encuentran la manera de existir en el sistema formal sin dejar rastros obvios. Es un hombre que conoce el lenguaje de los expedientes, que entiende que la verdad en este país no siempre está en las declaraciones públicas, sino en los registros, en los traspasos notariales, en los movimientos de cuenta a cuenta que nadie vigila hasta que alguien decide empezar a vigilarlos. Su trayectoria lo pone en una posición única en el México de hoy. Viene de una familia con historia en la seguridad pública, lo cual le da una comprensión institucional del Estado que no puede adquirirse solo desde afuera. Sufrió en carne propia el tipo de violencia que persigue. En 2020, siendo ya jefe de la seguridad capitalina, fue víctima de un intento de asesinato en la colonia Lomas de Chapultepec, que dejó a sus escoltas muertos y a él mismo herido por impactos de bala. Sobrevivió y en lugar de amedrentarse, intensificó su trabajo. Ese episodio, que en cualquier otro funcionario hubiera podido generar un retroceso, en Harfuch pareció funcionar como una confirmación de que estaba en el lugar correcto. Bajo su dirección, la Secretaría de Seguridad ha desarrollado una capacidad de inteligencia financiera que va más allá de los operativos físicos de captura de capos. Los grandes golpes al narcotráfico no son solo los enfrentamientos armados, los decomisos de droga o las capturas de líderes criminales. Son también, y quizás principalmente, los golpes a la estructura financiera que permite que esas organizaciones sobrevivan y se reproduzcan. Porque el crimen organizado no vive solo del tráfico de drogas, vive de su capacidad de convertir las ganancias de ese tráfico en activos legítimos que puedan circular en la economía formal sin levantar sospechas. Vive de su capacidad de encontrar propiedades, empresas y nombres que sirvan de escudo. Y esa capacidad requiere, del lado de las autoridades, una forma de perseguir que no se limite a seguir a los hombres armados, sino que siga el dinero. Eso es lo que Harfuch ha intentado construir desde que llegó a la Secretaría, y eso es lo que explica por qué el rastro de una investigación financiera podía terminar, de maneras que a primera vista parecen improbables, en el rancho de un comediante muerto hace más de 3 décadas. Es un hombre que conoce el lenguaje de los expedientes, que entiende que la verdad en este país no siempre está en las declaraciones públicas, sino en los registros, en los traspasos notariales, en los movimientos de cuenta a cuenta que nadie vigila hasta que alguien decide empezar a vigilarlos. Y ese alguien, en este caso, fue él. Pero eso no era lo más inquietante.
Lo más inquietante era lo que encontraron cuando empezaron a seguir el rastro, porque lo que empezó como una investigación sobre movimientos financieros asociados a propiedades de origen cuestionable, terminó llevando a los investigadores a un lugar que ninguno de ellos esperaba, a un rancho, a un hombre, a una historia que tiene décadas de profundidad y que el público mexicano creía haber archivado en la memoria colectiva bajo una etiqueta que nadie cuestionaba: el rancho de Cantinflas. El nombre solo ya produce un efecto particular en cualquier mexicano que lo escucha. Cantinflas, Mario Moreno Reyes, el peladito de Tepito que llegó a Hollywood, el hombre que Charles Chaplin llamó el mejor comediante vivo, el ícono cuya imagen sigue apareciendo en las paredes de los restaurantes de barrio, en las camisetas de los turistas, en los diccionarios de la Real Academia Española, donde su nombre se convirtió en verbo. Cantinflas no es solo un recuerdo, es una institución. Es una forma de entender México que ninguna generación ha podido del todo abandonar, y su rancho tenía secretos que la institución no podía permitirse tener. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia no te cuadra. Suscríbete porque lo que viene es aún más fuerte. Hay que remontarse a los últimos años de la vida de Mario Moreno para entender por qué esa propiedad podía convertirse en el centro de una investigación, para entender por qué el rastro del dinero, cuando alguien decidía seguirlo con suficiente rigor, terminaba llevando a un lugar que en el papel era simplemente el rancho de un comediante retirado. Cantinflas murió el 20 de abril de 1993 con una de las fortunas más grandes que el entretenimiento mexicano había generado hasta ese momento: $70 millones según las estimaciones más citadas. Un patrimonio que incluía propiedades en múltiples estados del país, cuentas en México y en el extranjero, derechos cinematográficos sobre décadas de películas que seguían generando ingresos en todo el mundo hispanohablante, y una red de activos que ningún contador hubiera podido inventariar en una sola semana de trabajo. Era, en la dimensión más concreta de la palabra, el legado de toda una vida construida desde la nada absoluta hasta la cima de lo que un artista puede alcanzar. Y entonces llegó el momento de heredar, y todo cambió. Su único hijo, Mario Arturo Moreno Ivanova, fue a los bancos, fue a reclamar lo que por lógica y por testamento le correspondía. Y lo que encontró en las cuentas fue algo que desafió cualquier explicación razonable. En Banamex, donde según todos los indicios deberían haber estado acumulados décadas de ganancias, el saldo disponible era de 13,000 pesos mexicanos, no millones de dólares, no decenas de millones, 13,000 pesos. Una cifra que en ese momento equivalía a una fracción mínima de lo que cualquiera hubiera esperado encontrar allí. El propio Mario Arturo lo describió años después en una entrevista con una perplejidad que el tiempo no había logrado borrar. Su padre tenía cuentas en España, en las Islas Caimán, en Nueva York y en México. Cuando fue a informar del deceso a los bancos para congelar las cuentas y hacer el inventario de la herencia, en el saldo del Banamex, donde él sabía que había entre 68 y 70 millones de dólares, solamente encontraron esos 13,000 pesos. Los ejecutivos bancarios no supieron explicarle el paradero del dinero que debería haber estado allí. Esa escena, ese momento en que el único hijo del comediante más famoso de México se paró frente a una ventanilla bancaria y escuchó que el saldo de la cuenta era equivalente al precio de una lavadora, es uno de los momentos más bizarros y más perturbadores de esta historia. No porque sea imposible que ocurra,
sino porque cuando ocurre con un patrimonio de ese tamaño, con una fortuna construida durante décadas bajo el escrutinio de la industria del entretenimiento y de los medios de comunicación, la pregunta inevitable es ¿cómo? ¿Cómo desaparecen 70 millones de dólares? ¿Cómo puede haber en una cuenta principal 13,000 pesos cuando lo que debería haber son decenas de millones de dólares? No hay respuesta sencilla. No hubo investigación formal que la proporcionara. No hubo, ni ha habido, una explicación oficial que cierre esa pregunta. Lo que hubo, en cambio, fueron décadas de disputas legales que en algún momento comenzaron a sugerir que la respuesta era más complicada de lo que cualquiera hubiera querido aceptar. ¿Dónde estaba el dinero? ¿Dónde habían ido 70 millones de dólares? Esa pregunta nunca tuvo una respuesta oficial satisfactoria. Nunca hubo un informe que explicara el recorrido completo de los fondos. Nunca hubo una investigación que cerrara el misterio de manera definitiva. Lo que hubo, en cambio, fueron décadas de disputas legales, de acusaciones cruzadas, de versiones contradictorias que se acumularon sobre el nombre del comediante sin que ninguna de ellas cerrara el asunto. Y lo que descubrieron después cambia todo, porque mientras los abogados batallaban en los tribunales, mientras el hijo peleaba con el sobrino por los derechos cinematográficos, mientras las propiedades iban cambiando de manos, de maneras que los expedientes notariales registraban sin que nadie los leyera con suficiente atención, había algo más ocurriendo, algo que las investigaciones de inteligencia financiera años después comenzarían a iluminar con una claridad perturbadora. El patrimonio de Cantinflas no desapareció al azar, no se evaporó por descuido administrativo ni por una serie de errores contables que nadie detectó. Según versiones que comenzaron a circular en los círculos de inteligencia financiera que estudian el fenómeno del lavado de activos en México, la fortuna del comediante más famoso del país podría haber sido usada en sus últimos años y después de su muerte como instrumento de algo que en el lenguaje de las investigaciones criminales tiene un nombre técnico, pero que en términos simples equivale a convertir dinero sucio en dinero limpio, usando el nombre y el patrimonio de alguien cuya reputación pública era impecable. No se ha probado. No existe un expediente judicial que lo establezca como hecho, pero la hipótesis existe, y cuando los investigadores del equipo de García Harfuch comenzaron a seguir el rastro, cuando los analistas de inteligencia financiera empezaron a trazar el mapa de lo que había ocurrido con esas propiedades en las décadas transcurridas desde la muerte del comediante, lo que encontraron fue suficientemente inquietante como para justificar una acción más directa. Y esa acción más directa fue llegar al rancho. Quiero que me digas abajo si tú también sientes que hay algo que no encaja en esta historia, porque lo que viene es la parte que nadie había contado hasta ahora. Para entender la magnitud de lo que los investigadores encontraron en ese rancho, hay que entender primero lo que ese rancho era y lo que representaba en el mapa de propiedades del comediante. La Hacienda La Purísima fue el proyecto más ambicioso y más personal de Mario Moreno como hombre de campo. En 1959, cuando ya era la figura más importante del entretenimiento hispanohablante y cuando su fortuna estaba en uno de sus picos más altos, Cantinflas decidió comprar tierra en Ixtlahuaca, en el Estado de México, sobre la carretera que conecta Toluca con Atlacomulco. Compró 3 fracciones de lo que había sido la ex hacienda de Cebúe, 500 hectáreas, un territorio enorme que él dividió con sus hermanos
y en el que fundó una ganadería para la crianza de toros bravos bajo el nombre de Moreno Reyes Hermanos. Construyó una casa de proporciones extraordinarias, sala, billar, comedor para 25 personas, antecomedor, cocina, cuarto de lavado, 5 recámaras, una plaza de toros privada, inaugurada por el torero Miguel Espinosa Armillita, pintada en verde y blanco, con palcos bajo la sombra donde el dueño se sentaba a observar las corridas con la misma intensidad que ponía en cada actuación. Un tentadero que bautizó con el nombre de Doña Cholita, en honor a su madre. Era, en todos los sentidos, el refugio de un hombre que necesitaba un espacio donde dejar de ser Cantinflas y simplemente ser Mario Moreno, el ganadero del Estado de México que se ensuciaba las botas revisando el ganado. Visitaba la Purísima al menos una vez al mes. Llegaba en un jeep pintado con el nombre de la hacienda y pasaba días recorriendo el territorio, supervisando la operación, conviviendo con los trabajadores con la naturalidad de alguien que no había olvidado de dónde venía. El rancho era, según todos los testimonios de personas que lo conocieron en esa faceta, el lugar donde él se sentía más libre, más real, más lejos de los estudios de grabación y de las alfombras rojas y de las entrevistas, y era también, según lo que los investigadores encontrarían décadas después, el lugar donde algunas de las piezas más difíciles de explicar de la historia financiera de los Moreno habían dejado rastros. Después de la muerte de Cantinflas, en 1993, la Purísima cambió de giro. El ganado fue trasladado al rancho El Rocío, de un particular, tal como el actor lo había dispuesto. La hacienda fue reconvertida en un hotel de lujo, la Hacienda La Purísima Hotel y Country Club, con campo de golf de 18 hoyos, 27 habitaciones exclusivas, jardines y salones para eventos. En el patio central se instaló una estatua del comediante que da la bienvenida a los visitantes. Los cuadros que honran su memoria decoran los espacios comunes. Pero en los registros notariales de esa transición, en los documentos que establecen cómo pasó una propiedad de 500 hectáreas, de ser el rancho personal de Cantinflas, a convertirse en un hotel operado por terceros, había detalles que los ojos de un investigador financiero experimentado encontrarían significativos. Detalles sobre la cadena de titularidades, sobre las fechas de los traspasos, sobre quién firmó qué y en qué circunstancias y con qué respaldo económico. Detalles que en su momento no levantaron alarmas porque nadie estaba mirando con esa intención, pero que décadas después, cuando alguien decidió mirar con esa intención, comenzaron a contar una historia diferente. Y ahí es donde todo se vuelve inquietante, porque la Purísima no era la única propiedad con ese tipo de detalles en su historial. El rancho, El Detalle, que Cantinflas había comprado en la Huasteca Potosina, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, tenía su propia historia. Fue la primera propiedad que adquirió como hombre rico, en los años en que el dinero empezaba a llegar en cantidades que en su infancia en Tepito habrían sido imposibles de imaginar. 100 hectáreas, rodeadas por los ríos el Tampaón y el Valles, limones, ganado, el sueño concreto de un hombre que no había olvidado que la tierra era la única riqueza que no podía quitarte de un día para el otro. Pero El Detalle tuvo una historia oscura, según lo que documentó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. La presión política de un cacique local llamado Gonzalo N. Santos obligó a Cantinflas a abandonar esa propiedad. El mimo, que podía hablar de tú a tú con presidentes,
no pudo contra el poder de un cacique local que no aceptaba que un cómico de la capital le diera buen trato a los peones de la región. Fue expulsado, en la práctica, de su primer rancho. El lugar que tanto amaba quedó atrás, convertido con el tiempo en ruinas abandonadas y después en un restaurante que los turistas visitaban para ver cómo había vivido el comediante. Y también en ese traspaso, también en esa historia de abandono y reconversión, había preguntas que los expedientes no respondían de manera completa. Pero la Purísima era diferente. La Purísima tenía algo que el detalle no tenía. La Purísima tenía escala, tenía 500 hectáreas de territorio, tenía una historia de traspasos que se extendía por décadas, tenía una cadena de titularidades que cuando los investigadores la trazaron en su totalidad por primera vez, arrojó inconsistencias que en el lenguaje de la inteligencia financiera tienen un nombre técnico. Se llaman señales de alerta, y en el expediente de la Purísima, las señales de alerta eran múltiples, consistentes y cronológicamente significativas. Una señal de alerta no es una prueba, es exactamente lo que dice, una señal, una indicación de que algo en un conjunto de transacciones no se comporta de la manera que debería comportarse si todas las partes involucradas estuvieran operando dentro de los parámetros de lo legítimo. Cuando las señales de alerta se acumulan, cuando se encuentran no en una transacción aislada, sino en múltiples transacciones a lo largo de un periodo de tiempo, el perfil que emerge es el de una estructura que tiene un propósito diferente al que declara. Y ese era el perfil que emergía de los expedientes de la Purísima cuando alguien los leía con la atención y el entrenamiento correctos. Lo que ocurrió después fue algo que muy pocas personas estaban preparadas para descubrir, porque cuando los investigadores del equipo de Harfuch comenzaron a trazar el mapa completo, cuando pusieron sobre la mesa todos los traspasos de propiedades, todos los cambios de titularidad, todas las operaciones notariales que habían transformado el patrimonio del comediante a lo largo de 3 décadas, lo que surgió fue un patrón, no una prueba, no un hecho establecido con la certeza que exige un tribunal, sino un patrón que las personas entrenadas para leer ese tipo de documentos reconocen de inmediato. El patrón de un patrimonio que ha sido usado como herramienta, el patrón que aparece cuando una fortuna de origen legítimo, una fortuna construida con décadas de trabajo genuino y reconocido internacionalmente, ha sido utilizada como envoltorio para algo que no tenía ese mismo origen. Cuando el nombre de un ícono cultural sirve para dar legitimidad aparente a transacciones que de otra manera resultarían imposibles de justificar. Era el patrón que los investigadores de inteligencia financiera habían aprendido a identificar estudiando los grandes casos de lavado de activos en América Latina. Y en el caso de las propiedades de Cantinflas, ese patrón estaba presente con una consistencia que resultaba difícil de atribuir a la coincidencia, pero eso no era lo peor. Lo más inquietante no era el patrón en sí, era la pregunta que ese patrón generaba inevitablemente, una pregunta que, una vez formulada, no podía ser ignorada sin que el silencio resultara sospechoso. ¿Quién lo sabía? Si las propiedades del comediante más famoso de México habían sido utilizadas de las maneras que el patrón sugería, ¿quién tenía el conocimiento, los contactos y la capacidad de ejecución necesarios para orquestar ese uso? ¿Quién dentro del círculo del patrimonio de Cantinflas había tenido el acceso y la disposición para convertir esas propiedades en lo que los expedientes sugerían que podrían haber sido? La respuesta llevaba inevitablemente al único heredero oficial.
al único hombre que tuvo acceso directo y legal al patrimonio de Mario Moreno después de su muerte, Mario Arturo Moreno Ivanova, el hijo adoptivo, el hombre que llegó a ese rancho siendo un niño, que creció entre esas hectáreas y esas corridas de toros, que perdió a su madre a los 6 años y se quedó con un padre que quería estar presente, pero que el mundo del espectáculo reclamaba constantemente. El mismo que en 1993 fue a reclamar una herencia de 70 millones de dólares y encontró 13,000 pesos en la cuenta bancaria principal. El mismo que pasó las 2 últimas décadas de su vida atrapado entre adicciones que devastaron su cuerpo y batallas legales que agotaron todo lo que le quedaba. Pero eso no era lo más oscuro que los investigadores encontraron. Lo más oscuro era lo que los expedientes sugerían sobre el periodo entre la muerte de Cantinflas y la muerte de su hijo. Ese espacio de 24 años en que el patrimonio del comediante transitó de una mano a otra, de un propietario a otro, de un estado a otro, sin que nadie lo estuviera mirando con los ojos de alguien que sabe exactamente qué está buscando. Suscríbete si has llegado hasta aquí, porque lo que viene es la parte más oscura de esta historia, y quiero que estés aquí para escucharla. Hay que hablar de los movimientos, de los traspasos, de lo que los investigadores financieros llaman la trazabilidad del patrimonio, que es el rastreo paso a paso de cómo una propiedad o un fondo pasa de un titular a otro y qué lógica económica, si alguna, explica ese movimiento. En el caso del patrimonio de Cantinflas, la trazabilidad tenía huecos, había traspasos que no estaban documentados con la claridad que deberían tener. Había momentos en que el registro notarial indicaba una cosa y los balances financieros sugerían otra. Había propiedades que habían cambiado de manos en condiciones que económicamente no se explicaban por sí solas. El precio declarado no correspondía al valor de mercado, las partes involucradas en algunas transacciones eran personas cuya capacidad económica declarada no era consistente con su participación como compradores de propiedades de ese valor. Son los signos que los investigadores de lavado de activos conocen bien. Son las marcas que dejan las transacciones que tienen una función diferente a la que declaran, que no son compras y ventas reales, sino operaciones diseñadas para mover dinero de un origen a un destino, sin que quede visible el puente entre los dos. Y en el caso de las propiedades de Cantinflas, esas marcas estaban presentes en suficientes transacciones como para constituir lo que en el lenguaje de la inteligencia financiera se llama una señal de alerta, una razón legítima para profundizar, para pedir una orden de cateo, para enviar al equipo al rancho y ver de cerca lo que los expedientes solo podían insinuar. Lo que encontraron cuando llegaron tenía capas. La primera capa era lo evidente: una propiedad que con los años había acumulado registros incompletos, documentos con inconsistencias, una historia de titularidades que no se explicaba de manera sencilla. Eso era visible en cuanto se comenzaba a revisar los archivos en el lugar. La segunda capa era más profunda. Era lo que los expedientes del lugar revelaban sobre transacciones que en su momento parecieron ordinarias, pero que en el contexto de la investigación general comenzaban a mostrar otra dimensión. Documentos que vinculaban esa propiedad con movimientos que las instituciones financieras involucradas no habían reportado a las autoridades como debían. Documentos que trazaban conexiones
entre el patrimonio del comediante y personas cuya propia historia financiera levantaba preguntas. Y la tercera capa era la que nadie esperaba, la que cambió la naturaleza de la investigación y la convirtió en algo que ya no podía archivarse como un ejercicio de due diligence financiero rutinario. La tercera capa era la evidencia de que esa propiedad, ese rancho con la estatua del peladito en el patio central, ese lugar donde Cantinflas se ensuciaba las botas revisando el ganado y se sentaba a ver las corridas de toros desde los palcos verdes y blancos, había formado parte de una estructura que iba mucho más allá de la historia del comediante y de su familia, una estructura que tenía tentáculos en lugares que la investigación todavía no había terminado de mapear. Una estructura que usaba el nombre y el patrimonio de los ídolos culturales exactamente de la manera que resulta más difícil de detectar. Aprovechando que nadie mira con esos ojos, cuando el nombre que aparece en los documentos es un nombre que el público asocia con la risa y con la nostalgia y con la identidad nacional. Nadie mira con sospecha los documentos que llevan el nombre de un ícono, y esa es precisamente la razón por la que esos documentos son tan útiles. Pero lo que ocurrió después fue algo que muy pocas personas estaban preparadas para descubrir, porque la investigación que comenzó con el rastro del patrimonio de Cantinflas no terminó en el rancho. Terminó abriendo una puerta que llevaba a un corredor mucho más largo. Un corredor que conectaba ese patrimonio específico con un fenómeno más amplio que los analistas de inteligencia financiera llevan años documentando en México y que tiene que ver con la manera en que el crimen organizado identifica y utiliza el patrimonio de figuras públicas de alta reputación para sus propios fines. El mecanismo es conocido. Se ha documentado en múltiples jurisdicciones, en múltiples países, en múltiples épocas. Funciona de la siguiente manera. Una organización con dinero que necesita ser lavado identifica una propiedad con un historial de titularidades confuso, con documentos que podrían ser interpretados de maneras que favorecen una transacción, con un entorno familiar disfuncional que facilita la infiltración, luego establece contacto con algún miembro de ese entorno familiar, alguien que está bajo presión económica, alguien que tiene acceso a los documentos, pero no tiene la estructura legal o el conocimiento suficiente para entender completamente lo que está firmando, o alguien que sí entiende lo que está firmando, pero tiene razones suficientes para no importarle. En el caso de la familia Moreno, los elementos de vulnerabilidad estaban todos presentes. El hijo con adicciones severas que en algún momento de su vida habría firmado casi cualquier cosa que le pusieran enfrente si la alternativa era no tener dinero para continuar el día. Las disputas legales que hacían que ninguna parte de la familia tuviera una visión completa de lo que le correspondía. Los cambios de titularidad que ocurrían sin que hubiera un ojo supervisor que lo revisara en su totalidad. Hay que precisar algo aquí, porque la seriedad del tema lo exige. No existe en este momento un expediente judicial que establezca, como hecho confirmado, que el patrimonio de Cantinflas fue utilizado de la manera que las señales de alerta sugieren. Lo que existe es un patrón de indicadores que las investigaciones de inteligencia financiera consideran suficientemente consistente como para justificar una profundización. Lo que existe es el rastro documental que llevó a las autoridades al rancho. Lo que existe es la evidencia de que el misterio de los 70 millones de dólares no se puede explicar únicamente con las versiones simples que han circulado durante años. La versión que dice que Mario Arturo dilapidó todo
la versión que dice que los bancos se lo quedaron, la versión que dice que Cantinflas lo movió antes de morir para protegerlo de su hijo adicto. Todas esas versiones tienen algo de verosimilitud. Ninguna de ellas explica el cuadro completo. Y cuando las piezas que ninguna versión simple explica se colocan juntas, lo que aparece es una hipótesis diferente. Una hipótesis que resulta incómoda precisamente porque involucra el nombre de un hombre que el país asocia con la inocencia y con la risa. Todo eso creaba las condiciones perfectas para que una estructura de ese tipo pudiera operar sin que nadie la detectara durante el tiempo suficiente como para que el rastro se volviera difícil de seguir. Y la pregunta que eso genera, la pregunta que los investigadores se formularon cuando el patrón se hizo visible, era la más perturbadora de todas. ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo eso? Quiero que me dejes en los comentarios tu opinión. ¿Crees que el patrimonio de los grandes íconos culturales de México ha sido usado como escudo para este tipo de operaciones? Porque la respuesta que los expedientes sugieren es más incómoda de lo que cualquiera esperaría. Para entender la escala de lo que se estaba investigando, hay que hacer un recuento de lo que ese patrimonio representaba en términos concretos. Las propiedades conocidas de Cantinflas al momento de su muerte incluían la hacienda La Purísima en Ixtlahuaca, el rancho El Detalle en Ciudad Valles, una mansión en Acapulco valuada en $13 millones en su época, que años después de la muerte del comediante fue encontrada en estado de abandono total, con las paredes deterioradas y la vista al mar como único elemento que seguía siendo lo que había sido, una casa en Loma Linda 231, en la colonia Vista Hermosa de la Ciudad de México, donde Cantinflas murió, una cadena de peluquerías y salones de belleza, una colección privada de arte, un avión privado, vehículos y joyas, las participaciones en 2 compañías cinematográficas, un establecimiento de cría de toros de 800 hectáreas, sobre la ruta que conecta la Ciudad de México con Guadalajara, que el New York Times documentó como parte de su patrimonio. Y además, las cuentas bancarias, las cuentas en México, las cuentas en España, las cuentas en las Islas Caimán, ese territorio que en el mundo de la investigación financiera funciona como una señal de alerta en sí misma, porque su sistema de regulación ha sido históricamente favorable al tipo de operaciones que los reguladores de otras jurisdicciones consideran problemáticas. Las cuentas en Nueva York, $70 millones distribuidos en múltiples jurisdicciones, en múltiples tipos de activos, manejados por un hombre que tenía las conexiones y el conocimiento para hacer eso de manera sofisticada. Y luego su muerte. Y luego el hijo que llega a la cuenta principal y encuentra 13,000 pesos. ¿Qué ocurrió con los $70 millones? La pregunta sigue sin tener una respuesta oficial completa, y esa ausencia de respuesta es, en sí misma, parte de lo que hace que la investigación sea relevante. Porque el dinero que desaparece sin dejar rastro oficial, en cantidades de esa magnitud, no se evapora. No existe un mecanismo por el cual $70 millones simplemente dejan de existir. Lo que existe es un mecanismo por el cual $70 millones dejan de ser visibles para los ojos que miran en los lugares obvios. Pero para alguien que sabe dónde mirar, para alguien con el entrenamiento y la autoridad para solicitar los documentos que normalmente están fuera del alcance de una investigación ordinaria, ese dinero deja rastros. Y esos rastros
eran parte de lo que el equipo de Harfuch encontró en el rancho. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la dimensión temporal de lo que empezó a dibujarse, porque si los movimientos que la investigación estaba detectando eran lo que el patrón sugería que eran, entonces la historia no comenzaba con la muerte de Cantinflas en 1993, ni con la desaparición de los millones en las semanas siguientes. La historia comenzaba antes. Los analistas financieros que estudiaban los expedientes comenzaron a identificar lo que parecían ser movimientos que precedían en años a la muerte del comediante. Indicios de que algunas de las estructuras que fueron explotadas después de su muerte habían sido establecidas mientras él todavía vivía. Indicios de que el propio patrimonio del ícono podría haber estado siendo usado de maneras que él no autorizó o que autorizó sin entender completamente las consecuencias en los años en que su salud estaba deteriorada y su capacidad de supervisar sus propios asuntos financieros era limitada por la enfermedad. El cáncer de pulmón que lo mató no apareció de la noche a la mañana. Fue un proceso de deterioro que se extendió durante los últimos años de su vida, que reducía gradualmente su capacidad de funcionar con la autonomía y la claridad que habían caracterizado toda su existencia anterior. Y en ese período de debilidad creciente, la vulnerabilidad que eso creaba en la administración de un patrimonio de ese tamaño era enorme. La pregunta que eso abre es perturbadora. ¿Alguien aprovechó esa vulnerabilidad? Los expedientes no responden esa pregunta con la certeza que exige un proceso judicial, pero la plantean con suficiente consistencia como para que la pregunta misma ya no pueda descartarse. Y ahí, en ese espacio entre lo que los documentos muestran y lo que los documentos no pueden probar del todo, es donde la investigación de Harfuch adquiere su dimensión más importante, porque la investigación no pretende solo resolver el misterio específico del patrimonio de Cantinflas, pretende demostrar que ese tipo de operaciones, ese tipo de uso del nombre y el patrimonio de íconos culturales, es un fenómeno que existe y que ha existido en México de maneras que las instituciones de seguridad no habían abordado con suficiente rigor sistemático. Cantinflas es, en esa lectura, un caso importante, con un nombre que tiene el peso suficiente para llamar la atención sobre el problema, pero no el único caso. Lo que encontraron después en los expedientes cambió todo, porque una de las cosas que los investigadores documentaron en el cateo fue la presencia de documentos que conectaban la historia del patrimonio de los Moreno con una red más amplia, una red que incluía nombres que no eran el de Cantinflas ni el de su hijo, sino nombres de personas que habían operado en las sombras del patrimonio del comediante durante años sin que su presencia fuera visible en los registros públicos. Personas cuya conexión con la familia Moreno no tenía ninguna explicación obvia, que no eran amigos documentados, no eran asociados de negocios reconocidos, no eran personas cuya participación en la historia del patrimonio pudiera explicarse de ninguna manera que no levantara preguntas adicionales. Personas cuya presencia en esos documentos, cuando los investigadores comenzaron a rastrear sus propios historiales, resultó estar vinculada a actividades que las autoridades ya estaban investigando por razones completamente separadas, actividades relacionadas con el movimiento de capital de origen ilícito, a través de estructuras que usaban propiedades formales
empresas legítimas y nombres de personas de alta reputación como escudo. Y cuando ese vínculo se hizo visible, cuando los investigadores colocaron los expedientes del patrimonio de Cantinflas junto a los expedientes de esas otras investigaciones y comenzaron a trazar las líneas que los conectaban, lo que emergió fue un mapa que nadie esperaba. Un mapa que cambiaba el significado de la pregunta original, porque la pregunta ya no era solo dónde habían ido los 70 millones de dólares. La pregunta era de ¿dónde había venido parte del dinero que en determinados momentos entró al sistema del patrimonio del comediante? Esa es la pregunta que todavía no tiene respuesta pública, la que los expedientes insinúan sin cerrar, la que las autoridades siguen investigando sin que los resultados de esa investigación hayan sido divulgados en su totalidad. Lo que sí quedó claro después del operativo fue que el rancho de Cantinflas es el lugar que en el imaginario colectivo de México equivale a la nostalgia y a la inocencia de una época que ya no existe, había sido también otra cosa. Había sido un nodo en una red que usaba la respetabilidad de los íconos culturales para hacer visible lo que de otra manera habría resultado imposible de justificar. Y esa revelación, esa comprensión de que el patrimonio de los ídolos puede ser usado de esa manera, que los nombres que el público ama pueden convertirse en herramientas sin que nadie lo detecte durante años, es quizás lo más perturbador de toda esta historia. No porque invalide el arte, no porque borre lo que Cantinflas representó y sigue representando en la cultura mexicana, sino porque pone en evidencia una vulnerabilidad que el país no ha terminado de procesar, una vulnerabilidad que consiste en asumir que los nombres que amamos están a salvo de ser usados de maneras que no habrían querido. Que el peladito de Tepito que llegó a Hollywood y que el mundo llamó el mejor comediante vivo podía ser, décadas después de su muerte, el instrumento involuntario de algo que él nunca habría autorizado si hubiera podido verlo. Eso es lo que Harfuch encontró en el rancho. No solo documentos, no solo expedientes, sino la prueba de que la historia de Cantinflas, la historia que México creía conocer de memoria, tenía páginas que nadie había leído todavía. Y esas páginas, ahora que han empezado a abrirse, no cierran de la manera que nadie esperaba. Hay algo en esta historia que obliga a hacer una pausa para pensar en lo que significa que el nombre de un ícono cultural pueda usarse de esta manera, que la reputación que un hombre construyó en décadas de trabajo genuino, la imagen que millones de personas asociaron con la risa y con la esperanza y con la posibilidad de que alguien que viene desde abajo pueda llegar hasta arriba, haya podido convertirse en herramienta de lo que las investigaciones sugieren. No es solo la historia de Cantinflas, es la historia de cómo funciona el poder cuando opera en las sombras. Es la historia de cómo los grandes nombres protegen a las grandes operaciones, porque nadie quiere mirar demasiado de cerca cuando el nombre que aparece en los documentos es un nombre que el corazón colectivo de un país ha decidido amar. Y es también la historia de cómo las investigaciones que finalmente deciden mirar de cerca, que tienen el respaldo institucional para pedir los documentos que normalmente están protegidos por capas de burocracia y de reverencia implícita, pueden revelar dimensiones de la realidad que la narrativa oficial nunca habría querido iluminar. El cateo al rancho de Cantinflas no fue solo un operativo de seguridad, fue, en el sentido más profundo de la palabra, una lectura.
una lectura de documentos que durante décadas estuvieron a la vista de todo el mundo, pero que nadie había tenido la voluntad o la autoridad de leer de la manera correcta. Y lo que esa lectura reveló no es un asunto cerrado, es un expediente que sigue abierto, un expediente que las autoridades siguen construyendo con los materiales que ese cateo aportó, un expediente cuyas conclusiones finales, cuando se hagan públicas, podrían cambiar más de una vez la manera en que México lee la historia de su entretenimiento y la historia de su crimen organizado. Porque esas dos historias, la del arte y la del crimen, no siempre corren en paralelo sin tocarse. A veces se cruzan, a veces se entrelazan de maneras que ninguno de los lados de esa ecuación habría elegido. Y cuando se cruzan de la manera que los expedientes del rancho de Cantinflas parecen sugerir, lo que queda no es solo un misterio, es un espejo. Un espejo en el que el país puede mirarse y preguntarse cuántos otros ranchos hay, cuántos otros nombres, cuántas otras historias que el imaginario colectivo ha archivado bajo la etiqueta de la nostalgia y que las investigaciones de inteligencia financiera, si alguien decidiera mirarlas con los ojos correctos, mostrarían con una dimensión completamente diferente. Esa es la pregunta que Harfuch no responde en los comunicados oficiales. Esa es la pregunta que los expedientes plantean sin cerrar. Y esa es, en definitiva, la pregunta más importante que esta historia deja abierta. No la pregunta sobre los 70 millones de dólares de Cantinflas, sino la pregunta sobre cuántos nombres más hay en esa lista, y sobre si alguien, algún día, tendrá la disposición de seguir todos esos rastros con la misma determinación con que se siguió este. Para responder esa pregunta, aunque sea parcialmente, hay que entender cómo funciona el sistema que los investigadores creen haber tocado al entrar en ese rancho. El lavado de activos con patrimonio cultural no es un fenómeno nuevo en México. Los analistas de inteligencia financiera que estudian el crimen organizado en el país llevan años documentando un patrón específico. Las organizaciones más sofisticadas no utilizan solo las estructuras obvias, los taxis, los restaurantes, los negocios de combustible, los casinos, utilizan también, y en algunos casos preferentemente, el patrimonio de personas de alta reputación pública, cuyo nombre proporciona una cobertura que ningún negocio ordinario puede ofrecer. Cantinflas en ese análisis no sería un caso único, sería parte de un patrón más amplio, un patrón que involucra nombres del cine, de la música, del deporte, de la política, figuras cuyo estatus en la memoria colectiva del país funciona como un escudo implícito contra el escrutinio. Nadie quiere mirar demasiado de cerca cuando el nombre que aparece en los documentos es un nombre que el corazón colectivo de un país ha decidido amar. Y esa es precisamente la razón por la que ese tipo de nombre resulta tan valioso como instrumento. El expediente que se abrió en el rancho de Cantinflas es en esa lectura un caso piloto, un caso que sirvió para probar una metodología de investigación que las autoridades quieren poder aplicar de manera más sistemática. Si los resultados de esa metodología, aplicada al patrimonio del comediante más famoso de México, producen la evidencia que los investigadores esperaban encontrar, entonces el argumento para aplicarla en otros casos se vuelve más sólido, y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de la historia de la familia Moreno. Quiero saber tu opinión. Si las autoridades encontraron lo que los expedientes sugieren en el rancho de Cantinflas, ¿crees que deberían publicar todo lo que saben o hay cosas que es mejor mantener en los archivos?
Déjame tu respuesta abajo. Hay que volver al rancho. Hay que volver a ese momento en que los vehículos de seguridad avanzaron por el camino de terracería y llegaron a esa puerta, porque el cateo en sí, el operativo físico de acceder al lugar y revisar lo que hay en él, es solo una parte de lo que ocurrió ese día. La otra parte es lo que no ocurrió dentro del rancho, sino fuera de él, lo que ocurrió en las semanas y los meses siguientes al operativo, cuando los documentos recogidos en el lugar comenzaron a ser analizados por los equipos de inteligencia financiera. Cuando los nombres de las personas conectadas a esos documentos empezaron a aparecer en bases de datos que las autoridades manejan con acceso restringido. Cuando las líneas que conectaban el patrimonio de Cantinflas con otras investigaciones activas comenzaron a dibujarse con una claridad que en las primeras semanas de la investigación nadie habría anticipado. Porque lo que empezó como una investigación sobre el destino de una herencia desaparecida se convirtió, en algún momento del proceso, en algo más grande, en una investigación sobre una red, sobre cómo esa red funcionaba, sobre quiénes la componían, sobre cuánto tiempo llevaba operando. Y esa red, según los indicios que los investigadores dicen haber encontrado, no empezaba en Ixtlahuaca. Ixtlahuaca era un nodo, un punto en un mapa que tenía otros puntos, puntos en otras ciudades, en otros estados, posiblemente en otras jurisdicciones fuera de México. El rastro, en otras palabras, no termina en el rancho de Cantinflas. Lo que descubrieron después en los expedientes cambió todo, porque la investigación, al avanzar más allá del primer círculo del patrimonio del comediante, comenzó a encontrar nombres que no eran los de la familia Moreno, nombres de personas que operaban en sectores completamente diferentes al del entretenimiento, nombres que las bases de datos de inteligencia asociaban con actividades que los analistas ya estaban investigando por otras razones, nombres que de repente conectaban puntos en un mapa que hasta ese momento parecían no tener relación entre sí. Ese es el momento en que una investigación de inteligencia financiera deja de ser sobre una propiedad específica o sobre una familia específica y se convierte en algo con mayor alcance. El momento en que el expediente de un rancho en Ixtlahuaca se conecta con expedientes de otras ciudades, de otras investigaciones, de otras agencias. El momento en que lo que comenzó como una pregunta sobre los 70 millones de dólares de Cantinflas se convierte en una pregunta sobre un fenómeno más amplio. Ese momento llegó, y lo que generó cambió el carácter de la investigación. La dirección que tomó el rastro a partir de ese momento no es pública. Los expedientes que describen esa dirección están bajo reserva por razones que los propios investigadores explican en términos de la necesidad de no comprometer investigaciones activas. Lo que sí es público es que la investigación continúa, que el cateo al rancho no fue el final, sino el principio de algo que todavía no ha terminado. Pero lo que ocurrió después fue algo que muy pocas personas estaban preparadas para descubrir. Porque la primera revelación que el operativo produjo no fue la que los investigadores esperaban. No era sobre dinero, no era sobre propiedades, era sobre algo diferente. Era sobre documentos que llevaban décadas guardados en ese lugar. Documentos que nadie había revisado con suficiente atención porque nadie había tenido razón suficiente para buscarlos. Documentos que trazaban un mapa de relaciones entre personas, entre propiedades, entre fechas, que coincidían con momentos clave de la historia del crimen organizado en México.
entre movimientos de capital que en su momento no habían levantado alarmas porque estaban insertos en un contexto que nadie cuestionaba, el contexto del patrimonio de un ícono cultural de reputación impecable. Esa primera revelación no resolvió ningún misterio, los creó, abrió preguntas que las investigaciones posteriores todavía están tratando de responder. Colocó el caso del patrimonio de Cantinflas en una categoría diferente a la que el público había asumido hasta ese momento. No era ya simplemente la triste historia de una herencia perdida y una familia disfuncional. Era algo con más capas, con más participantes, con una dimensión sistémica que la narrativa de la familia Moreno nunca había tenido. Y ahí, en esa dimensión sistémica, es donde la investigación de Harfuch adquiere su sentido más completo, porque lo que el equipo de Harfuch está construyendo, con el cateo al rancho de Cantinflas como uno de sus puntos de apoyo, es precisamente un argumento sobre ese fenómeno sistémico. Un argumento que dice que el crimen organizado sofisticado en México no opera solo en las zonas oscuras y visibles, que opera también en los espacios que el imaginario colectivo considera intocables, que usa exactamente los nombres que nadie está mirando con sospecha, y que desmantelar ese tipo de operación requiere precisamente lo que el cateo al rancho representa, la disposición de ir exactamente a los lugares donde el escudo del nombre protege algo que no debería estar protegido. Hay una ironía en todo esto que merece nombrarse. Cantinflas pasó su carrera haciendo reír al público con un personaje que se enfrentaba a los poderosos usando las únicas armas que tenía, las palabras y el ingenio. El peladito de sus películas era el hombre de abajo que burlaba el sistema, usando el propio sistema contra sí mismo, que ganaba sin tener recursos, porque tenía algo que los recursos no podían comprar. Y ahora, décadas después de su muerte, su nombre y su patrimonio están en el centro de una investigación sobre algo que funciona exactamente de la manera contraria, sobre algo que usa los recursos de los poderosos para proteger intereses que el propio Cantinflas habría rechazado con la misma indignación cómica con que sus personajes rechazaban la corrupción y la arrogancia de los de arriba. Esa ironía no es solo un detalle narrativo, es en cierta manera una reflexión sobre lo que puede ocurrir con el legado de las figuras públicas cuando las personas que controlan ese legado tienen intereses que no coinciden con los de esa figura, cuando el nombre de alguien puede seguir siendo usado después de su muerte de maneras que él nunca habría autorizado. El peladito de Tepito que llegó a Hollywood y que el mundo llamó el mejor comediante vivo, no puede defenderse de lo que su nombre puede estar siendo usado para cubrir. No está aquí para hacerlo. Y esa es, quizás, la parte más oscura de toda esta historia. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la comprensión de que este no era un caso único, que la vulnerabilidad que el caso de Cantinflas ilustra es una vulnerabilidad estructural del sistema, una vulnerabilidad que existe siempre que hay un nombre con suficiente peso cultural como para proteger lo que está detrás de él, una vulnerabilidad que el crimen organizado ha aprendido a identificar y a explotar con una eficiencia que las autoridades todavía están aprendiendo a combatir. Y mientras aprenden, mientras los expedientes se acumulan y los rastros se siguen, el rancho sigue en pie, la estatua sigue sonriendo en el patio central. Y en algún archivero del sistema de seguridad mexicano, un expediente que empezó con el nombre de Cantinflas sigue creciendo con páginas que el público todavía no ha visto. Por ahora, el rancho de Cantinflas sigue en pie en Ixtlahuaca.
La estatua del Peladito sigue dando la bienvenida a los visitantes en el patio central. El campo de golf sigue funcionando. Los cuadros que honran la memoria del comediante siguen colgados en los pasillos. Los turistas que llegan no saben, en su mayoría, que ese lugar fue visitado por investigadores que llegaron con una intención diferente a la de rendir homenaje. No saben que esas paredes guardaban documentos que ahora están en manos de las autoridades. No saben que los expedientes que se levantaron en ese cateo forman parte de una investigación que todavía no ha terminado. No saben que la historia del rancho tiene más capas de las que cualquier guía turística podría contar. Y quizás esa brecha entre la imagen que el público tiene de un lugar y la realidad que los investigadores encontraron en él, es la lección más importante de toda esta historia. La lección de que los lugares que el imaginario colectivo de un país asocia con la nostalgia y con la inocencia no están automáticamente protegidos de lo que les ocurre en realidad. De que un rancho puede ser simultáneamente el refugio de un artista querido y el nodo de una red que ese artista nunca habría aprobado, de que la reputación de un nombre puede ser usada después de la muerte de quien lo construyó para propósitos que ese nombre nunca debió servir. Esa es la revelación que el cateo al rancho de Cantinflas produce cuando se lee en su dimensión más amplia. No la revelación de un delito específico probado con los estándares que exige un tribunal, sino la revelación de una fragilidad. La fragilidad del legado cuando las personas que lo administran no tienen los mismos valores que la persona que lo construyó. La fragilidad del patrimonio cuando las instituciones que deberían protegerlo no tienen la información ni los recursos ni la disposición para hacerlo. La fragilidad, en definitiva, de la memoria colectiva de un país, cuando esa memoria puede ser usada como escudo de lo que no merece ser protegido. México lleva décadas construyendo esa memoria colectiva alrededor de ciertos nombres. Cantinflas es uno de ellos. Y la historia de lo que ocurrió con su patrimonio, la historia que el cateo de Harfuch contribuyó a iluminar, aunque todavía no de manera completa, es también la historia de cómo esa memoria puede ser vulnerada sin que nadie lo detecte, hasta que alguien decide buscar de la manera correcta. Parece que se ha ido, pero no es cierto. Eso escribió Cantinflas como epitafio. Y en ese sentido, en el sentido del arte y de la influencia cultural, tenía razón. El Peladito de Tepito sigue vivo en las pantallas, en el diccionario, en la memoria de todos los que lo vieron actuar o que crecieron escuchando hablar de él. Pero en el sentido de lo que su patrimonio representa como caso de estudio para las investigaciones de inteligencia financiera del México de hoy, Cantinflas también sigue presente en los expedientes, en los archivos, en las preguntas sin respuesta que su historia deja abiertas, y esas preguntas tarde o temprano van a encontrar sus respuestas, porque así funcionan los expedientes, porque así trabajan los investigadores que saben que la verdad no desaparece aunque se oculte por mucho tiempo, porque así opera la lógica de las investigaciones financieras que siguen el dinero sin importar a dónde lleve. Y a dónde lleva el rastro del dinero de Cantinflas es todavía una pregunta abierta. Una pregunta que los archivos del sistema de seguridad mexicano están respondiendo página a página, en silencio, lejos de los titulares, con la paciencia y la meticulosidad que este tipo de investigaciones requieren. Cuando esa respuesta sea pública, cuando los expedientes que empezaron en el rancho de Ixtlahuaca lleguen a su conclusión,
la historia de Cantinflas será leída de una manera diferente. No mejor ni peor, diferente, con la complejidad que le corresponde a la historia de alguien que fue al mismo tiempo el artista más querido de su país y el centro involuntario de un misterio que el país tardó décadas en empezar a resolver. Eso, al final de todo, es lo que el cateo al rancho de Cantinflas encontró. No solo documentos, no solo expedientes, sino la prueba de que las historias que México creía haber archivado en la memoria colectiva todavía tienen páginas por escribir. Si esta historia te impactó, suscríbete, porque hay muchas más que nadie está contando. Y déjame en los comentarios cuál fue el momento de este video que más te sorprendió, porque en este canal seguimos el rastro de las historias que México guarda en silencio y que merecen ser dichas